Hola comunidad de YouTube. El día de hoy mi grupo conformado por Julio Brito, Carolina Villena y mi persona Daniela Villacreces, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, expondremos el tema Trastornos clínicos de metabolismo de los lípidos, bajo la guía de la profesora doctora Eliana Rosado. Los temas a exponer son los siguientes: lípidos presentes en el plasma, metabolismo de las lipoproteínas, intervalos de referencia y estudios bioquímicos para determinar niveles de triglicéridos y colesterol, causas de los altos niveles de triglicéridos y colesterol en plasma, consecuencias clínicas de las altas concentraciones de lípidos en el plasma. Los lípidos presentes en el plasma. Los principales lípidos presentes en el plasma son los ácidos grasos, los triglicéridos y el colesterol y los fosfolípidos. Las otras sustancias liposolubles que están presentes en cantidades mucho más reducidas, pero tienen una gran importancia fisiológica, son las hormonas esteroideas y las vitaminas liposolubles. Primeramente, los triglicéridos. Consisten en glicerol esterificado con 3 ácidos grasos de cadena larga, como los ácidos esteáticos o palmítico. Los triglicéridos están presentes en las grasas alimentarias y se sintetizan en el hígado y los tejidos adiposos como fuente de energía almacenada que se puede movilizar cuando sea necesario, por ejemplo durante una hambruna. Los triglicéridos contienen tanto ácidos grasos saturados como insaturados y son componentes importantes de las membranas celulares. El colesterol también es importante para la estructura de las membranas y es precursor de las hormonas esteroideas y de los ácidos biliares. El colesterol está en las grasas alimentarias y el hígado lo sintetiza por un mecanismo que sobrelleva una estricta regulación metabólica. Las altas concentraciones de lípidos, especialmente del colesterol, en el plasma se relacionan causalmente con la patogenia de la aterosclerosis, proceso responsable de la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares. Por último, los fosfolípidos son compuestos similares a los triacilglicéridos, pero con un residuo del ácido graso sustituido por el fosfato y una base nitrogenosa. Al no ser hidrosolubles, los lípidos se transportan en el plasma juntamente con las proteínas. El principal portador de ácidos grasos libres es la albúmina. Los otros lípidos circulan en forma de complejos llamados lipoproteínas. Estas consisten en un núcleo no polar de esteres de triglicérido y colesterol rodeados por una capa superficial de fosfolípidos, colesterol y proteínas denominadas apolipoproteínas. Los fosfolípidos tienen una función de servir como componentes estructurales de las membranas de la superficie celular y de los órganos subcelulares. Otras funciones que tiene son la activación de enzimas. Los fosfolípidos participan como segundos mensajeros en la transmisión de señales desde el interior de la célula, como el diacilglicerol o la fosfatidilcolina, que activa la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, que es una enzima mitocondrial. También son componentes del surfactante pulmonar y ayudan al funcionamiento normal del pulmón, que requiere del aporte constante del fosfolípido denominado dipalmitoil fosfatidilcolina. También es componente detergente de la bilis. Los fosfolípidos y sobre todo la fosfatidilcolina de la bilis solubilizan el colesterol. Una disminución en la producción de fosfolípido y su secreción a la bilis provoca la formación de cálculos biliares, de colesterol y pigmentos biliares. También la síntesis de sustancias de señalización celular, entre otros. Siguiente. Una de las clases de lipoproteínas, o más bien todas las clases de lipoproteínas, se encuentran en este cuadro, que principalmente tienen funciones transportadoras. Entre estas se encuentran los quimilcrones, que transportan los ácidos grasos de la dieta, las lipoproteínas de muy baja densidad, que transportan los ácidos grasos sintetizados en el hígado a tejido periférico, las lipoproteínas de densidad media, que son formadas por la digestión parcial de VLDL y son precursores de LDL, y lipoproteínas de baja densidad, que están formadas por la digestión de IDL y transporta colesterol a los tejidos periféricos. Por último, tenemos las lipoproteínas de alta densidad, HDL, que son conocidas vulgarmente como el colesterol bueno. Su función principal es transportar los ácidos grasos, el colesterol de los tejidos al
hígado, es decir, que tiene un transporte reverso de colesterol y intercambio de apolipoproteínas y esteras de colesterol. Ahora tenemos el metabolismo. Existen dos vías, la vía exógena y la vía endógena. En la vía exógena, el principal actor de esta es el quimicrón, y los quimicrones, como lo dice la literatura, su función principal es el transporte de los triglicéridos alimentarios. Los quimicrones también llevan colesterol alimentario y vitaminas liposolubles al hígado. En circunstancias normales no es posible detectar quimicrones en el plasma en ayunas. Los quimicrones se forman a partir de la grasa alimentaria, principalmente de los triglicéridos, pero también del colesterol, en los enterocitos. Penetran en los ganglios linfáticos y llegan a la circulación general por el conducto torácico. Los triglicéridos constituyen alrededor del 90% de los lípidos. La acción de los quimicrones está dada por la lipasa, que hidroliza y separa los ácidos grasos. El resultado de esto es que los ácidos grasos libres llegan a los tejidos para que sean utilizados, ya sea como sustratos energéticos o después de su esterificación en triglicéridos, para almacenamiento de energía. Se puede resumir el metabolismo de los lípidos en los siguientes puntos. Sabemos que los triglicéridos alimentarios se transportan en los quimicrones a los tejidos en los que pueden servir como fuentes de energía o almacenarse. Pero también se debe mencionar que los triglicéridos endógenos que se sintetizan en el hígado se transportan en las VLDL y también sirven a los tejidos como fuente de energía y para almacenarse. El colesterol sintetizado en el hígado se transporta a los tejidos dentro de las LDL derivadas de las VLDL. El colesterol alimentario llega al hígado en los residuos de los quimicrones. Las HDL adquieren el colesterol de las células periféricas y otras lipoproteínas y los esterifican. Los esteros de colesterol pasan a las partículas residuales que luego absorbe el hígado, donde se excreta el colesterol. A continuación, tenemos los intervalos para estudio de niveles de lípidos en plasma. Tenemos un cuadro muy práctico que nos permite realizar diagnósticos basados en los valores que se consideran óptimos o que pueden rozar con la patología. El primero es el HDL, colesterol, que su valor normal es entre 40 y 60. Aquí se debe hacer un hincapié en que sus valores deben ser mayores, es decir, que si supera los 60 no representa una amenaza a la salud o un factor de riesgo, sino que es todo lo contrario. Esta lipoproteína es la que nos ayuda a limpiar el colesterol, por así decirlo, y que se sintetiza en el hígado. Tenemos la LDL colesterol, que debe ser menor a 100 miligramos por decilitro, y también tenemos los intervalos, que es entre el límite óptimo, que son entre 100 y 130, y ya se considera muy alto y alto entre 130 y más de 190. También tenemos los VLDL colesterol, que su nivel óptimo está entre 2 y 30 miligramos por decilitro, y si supera los 30 miligramos es perjudicial. El colesterol total, que es menos de 200 miligramos por decilitro, y su valor normal es entre 200 y 240. Más de 240 ya se representa un nivel muy alto de colesterol total. Y finalmente triglicéridos, que deben mantenerse en un nivel menor de 150 miligramos por decilitro, y si supera los 500 ya podemos estar hablando de que es un valor que ya roza a la patología. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver los niveles de lípidos en plasma para el diagnóstico de enfermedades? Es muy fácil. Estas relaciones están íntimamente encontradas en enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis y factores de riesgo para infarto de miocardio y angina de pecho, entre otras. Entonces, en el momento que nos encontremos con niveles altos de cualquiera de estas, excepto del HDL, que en este caso es beneficioso tener niveles altos, podemos estar hablando de factores de riesgo para enfermedades del corazón o cardiovasculares. A continuación, tenemos un cuadro muy explicativo de los factores de riesgo de patología cardiovascular. Entre los modificables está la hipercolesterolemia, la hipertensión, el tabaco, la diabetes mellitus,
la hiperfibrinogenemia, la hiperhomocisteinemia, el colesterol HDL bajo, la hipertrigliceridemia, el sobrepeso y el estilo de vida sedentario, que son factores que inciden y que son modificables. Y los no modificables se encuentran el historial de personal de patología cardiovascular, el historial familiar de patología cardiovascular prematura, el sexo masculino o la edad. También se sabe que la consumo de alcohol y cigarrillos también inciden mucho en que hayan causas de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. A continuación, tenemos las causas de los altos niveles de triglicéridos y colesterol en plasma. Como ya se vio antes un poco, se mencionó el alcohol y el tabaco, pero también es imprescindible mencionar que el principal motivo para tratar las hiperlipidemias es disminuir el riesgo de patología cardiovascular. ¿Cómo se logra esto? Se logra disminuyendo o cortando de raíz la mala alimentación que puede haber y los malos hábitos. Algunos de los factores de riesgo más importantes se explican y estos factores de riesgo tienden a ser multiplicativos. En las personas que están en el quintil más bajo de concentraciones de colesterol, la hipertensión aumenta aproximadamente el doble de riesgo de cardiopatía y fumar cigarrillos la aumenta por un factor de 1,6. Si se combina la hipertensión y el tabaco, el riesgo aumenta por un factor de alrededor de 3,4. Tabaco, hipertensión, diabetes, son todos ellos importantes factores de riesgo modificables mediante intervención. Está claro que antecedentes familiares de patología cardiovascular prematura, la edad y el hombre no lo son, como podemos ver en el cuadro anterior, pero es posible que se necesite un tratamiento mucho más enérgico en los factores en los individuos que presentan factores que son modificables. Siguiente son las consecuencias de los malos hábitos alimenticios. Las dislipidemias son desórdenes metabólicos frecuentes que constituyen en un importante factor de riesgo de enfermedades, las cuales tienen como sustrato anatómico la aterosclerosis. El efecto principalmente nocivo de los niveles elevados de lípidos en el plasma está bien documentado en relación y con la aparición y progresión de la enfermedad coronaria. Su manejo adecuado presume el conocimiento de los niveles de colesterol y lipoproteína de baja densidad deseados, de acuerdo con la estratificación del riesgo cardiovascular del paciente. Se recomienda siempre en su tratamiento independiente de la categoría de riesgo los cambios terapéuticos de estilo de vida y se reserva el tratamiento farmacológico para aquellos pacientes que con lo anterior no lograron las metas propuestas y de alto riesgo. Con la presente revisión pretendemos poner al día los principales aspectos relacionados con su clasificación y diagnóstico. Se estima que la enfermedad coronaria es la causante del 50% de las muertes en los países desarrollados y del 30% en los países en desarrollo. Las tasas de mortalidad cardiovascular en los países en desarrollo han experimentado un incremento significativo en los últimos años, como reflejo de los cambios en el estilo de vida, la urbanización de la población y la mayor longevidad, lo cual provoca un aumento en la frecuencia de los factores de riesgo modificables, como el tabaquismo, hipertensión, sedentarismo, obesidad y dislipidemias. Asimismo, el control de enfermedades crónicas transmitibles ha contribuido también al aumento relativo de dichas tasas. El impacto del efecto nocivo de las alteraciones en el metabolismo lipídico es particularmente mayor en estos individuos. Estudios epidemiológicos, angiográficos y anatomopatológicos han demostrado una potente relación continua, independiente y progresiva entre los niveles de lípidos y plasma. Finalmente, queremos recalcar que es muy importante que para la prevención y para el tratamiento de estas enfermedades se debe modificar la dieta y el sedentarismo, es decir, debe mejorarse la dieta y tener un mejor estado físico a través del ejercicio. También se recomienda que se controle la tensión arterial y alentar el consumo de aire aspirina.